Que mis amados hermanos, Dios los bendiga una vez más. Su servidor y amigo Iván Giraldo desde Oakland, California. Un saludo muy especial para todos y cada uno de vosotros, dándole gracias primeramente a nuestro Padre Celestial, a ese Dios Todopoderoso, al Padre nuestro Señor Jesucristo, y también a vosotros. Gracias por darnos la oportunidad de ingresar a vuestros hogares como siempre nos lo permiten, a través de las redes sociales, a través de estas pequeñas ventanitas. Y el día de hoy, hermano, el Espíritu Santo nos ha puesto un estudio muy especial, muy bonito. Eh, un saludo muy especial en nombre del grupo de oración Adonai Jirá. Estamos haciendo las cosas en este momento distintas y por eso de esa manera estamos llevando el estudio eh, como siempre lo hacemos. Gloria a Dios. Ya os habéis dado cuenta, el estudio del domingo pasado nos lo borraron de la plataforma y pues eso nos anima a seguir adelante porque esto está escrito en la palabra del Señor, ya porque muchos tienen comezón de oír la palabra del Señor y nos damos cuenta que el estudio pues tocó fibras muy sensibles de la élite mundial que no quiere que nosotros y ustedes sepan la verdad. Pero nosotros vamos a seguir adelante, como siempre lo hacemos, llevando ese desayuno espiritual, como lo llamamos coloquialmente, ese desayuno por las mañanas, por el WhatsApp, por el YouTube y por la red social del Facebook. Y pues le damos gracias a todos y cada uno de vosotros. Vamos a traer un estudio bíblico. El Espíritu Santo nos va a hablar el día de hoy, va a ser muy hermoso y escuchemos lo que el Espíritu Santo nos va a decir el día de hoy. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no yo. Es el Espíritu Santo que nos va a hablar. Y por la palabra del Señor la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, y vamos a leerlo desde el versículo 15. Vamos a escuchar atentamente, pegámosle al Señor sabiduría y entendimiento, porque Él es el único que nos da entendimiento a través de su Santo Espíritu. La palabra del Señor escrita está y dice de esta manera. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante. La palabra del Señor dice así claramente. Dice mi Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, dice mi Señor Jesucristo, y yo, aquí se revelan las tres deidades. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Tengamos en cuenta eso, para siempre, para siempre. De eso se va a tratar el estudio bíblico el día de hoy. Y dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir, solamente lo reciben los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entendamos eso. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Pues porque mora con vosotros y estará en vosotros, dice la palabra del Señor. Dice el Señor Jesucristo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Recuerde que Él va a venir por nosotros, Él nos va a arrebatar. Ya, Él prometió, Él lo prometió. En el mismo capítulo 14, Él mismo lo dijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Entonces aquí nos dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, dice la palabra del Señor, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Escuchen bien, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Recuerden eso, muy importante. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré, dice mi Señor Jesucristo, y me manifestaré a Él. El Señor Jesucristo está aquí en nuestro corazón, pero Él se va a manifestar. Él se va a manifestar con nosotros.
Recordemos eso, hermano, vamos a orar, pidámosle sabiduría, entendimiento a nuestro Padre Celestial. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, háblanos, Señor, con el poder y la autoridad que solamente contiene tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu, hablándonos, Señor, el día de hoy. Respalda este estudio, Señor. Respalda este estudio, Señor, que no sea yo quien habla, sino tu Santo Espíritu a través de este humilde siervo, Señor. Aquí estoy, Señor, para servirte, Padre Santo. Y, Señor, tú nos has dado potestad, Señor, para pedirte, Señor, e implorar por los que necesitan. Y en este momento, Padre Santo, te pido por tu pueblo santo Israel, Señor. Te pido por todos los enfermos, Padre Santo, por todos aquellos que están necesitados, Señor, por aquellos, Padre, que todavía no conocen bien de tu palabra, Señor, pero que anhelan, Señor, anhelan fervientemente saber, Señor, todo lo que tú quieres decirnos a través de tu santa palabra, Padre. Te pedimos también por todos aquellos que han visto marchar a sus seres queridos, Padre Santo. Papito Dios, acuérdate de nosotros siempre, Padre. Ocurra lo que ocurra, Papito Dios, te pedimos, Señor, que te acuerdes de nosotros cuando vengas en tu reino, Señor. Llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, Demetrio, Dios lo bendiga. Como estaba hablando la palabra del Señor y no hablo yo, porque no busco gloria para mí, porque la gloria solamente es para nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo volvemos a escuchar claramente, dice del Espíritu, la promesa del Espíritu Santo. Mi Señor Jesucristo, Él nos dio una promesa de que Él cuando se iba a ir no nos iba a dejar huérfanos. Él dijo que vendría otra vez, pero dijo, yo me voy y vendré otra vez, en breve. Él dijo en breve vengo. Ya llevamos 2000 años, poquito más, poquito menos, 2000 años esperando esa promesa. Pero recordemos, hermano, que Él se fue hace 2 días, porque 1000 años para el Señor es como un día. Quiere decir que si son 2000 años, mi Señor Jesucristo se fue hace 2 días. Y Él no demora en regresar, Él va a cumplir esa promesa. Pero no nos dejó solos. Y por eso Él mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, no hasta el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ni hasta mañana, no, para siempre. Pero Él nos dijo que no nos iba a dejar solos. Y en el versículo 23 del capítulo 14 nos dice claramente, mi Señor Jesucristo les dijo, el que me ama mi palabra guardará. O sea que si tú amas verdaderamente a mi Señor Jesucristo, tú debes de guardar la palabra. Si tú de verdad eres un cristiano, un creyente, debes de guardar la palabra del Señor. Dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Quiere decir que va a venir a vivir con nosotros. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en este momento. Entonces debemos de seguir esas instrucciones que el Señor nos ha dado a través de su bendita palabra. Entonces, hermano querido, dicho y habiendo conocido esta lectura el día de hoy, hermano, el Espíritu Santo nos va a hablar claramente qué es lo que va a suceder de ahora en adelante. ¿Qué va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Amados hermanos, un texto sacado de contexto sirve como pretexto. Y de esta forma es que se han formado, pseudodoctrinas, hermanos. Se han formado dogmas, los famosos dogmas de aquella doctrina que ya conocemos, y no vamos a hablar de eso, vamos a llevar el bendito mensaje el día de hoy. Esas famosas dogmas que no dejan de ser puras herejías en contra de la bendita palabra del Señor. Que como siempre lo hemos dicho, todo mundo tenemos una Biblia en casa. Entonces ahí donde nosotros, amados hermanos, muchos piensan que este libro es una broma. Muchos piensan que este libro es una broma. Que sus palabras no pasan de ser un mero cuento, hermano. Que son muy antiguas, que son fábulas, que son cuentillos. Pero de verdad, muchos
incluso creyentes cristianos, ignoran voluntariamente lo que dice la misma palabra del Señor. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice tajantemente de esta manera: toda, no el Antiguo ni el Nuevo Testamento, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y eso es lo que Dios está haciendo en este momento, levantando hombres y mujeres, llenándonos del Espíritu Santo para llevar su bendita palabra, para enseñar a los creyentes. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, hermanos, a fin de que los hombres de Dios sea perfecto, que el hombre sea perfecto, los hombres de Dios seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros recordemos constantemente, porque el Espíritu Santo, mi Señor Jesucristo, dijo que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas estas cosas. Y no solo eso, hermano. Muchos están voluntariamente ignorando lo que dice la palabra del Señor. Y no solo eso, si me acompaña a 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 en adelante hasta el 21, vamos a encontrar algo muy importante. Si usted verdaderamente es creyente, si usted verdaderamente es cristiano, y si Dios, no importa que estés en la religión que sea, si Dios te ha hablado a través de la palabra porque tú tienes una Biblia en casa, si Dios te está instruyendo, debes entender esto primero. Dice, entendiendo primero esto, hermano. Si usted no entiende esto, es mejor que ni lea la Biblia. Porque la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal. Esto no es que yo me lo estoy inventando, no. Ninguna profecía, todas las profecías son de Dios. Por eso dice, si usted no entiende esto, si usted no cree que esta palabra es verdad, entonces mejor que no la lea. Dice la palabra del Señor, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque va a venir siguiendo fábulas. No lo estamos haciendo con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Eso lo dice la palabra del Señor, y esto está escrito por Pedro, por aquel que han sacado una pseudodoctrina, que han sacado un texto y lo han sacado y han hecho de eso un pretexto para sacar una pseudodoctrina y un dogma de que Pedro fue el primer papa y de que Pedro es la roca. Sacaron ese texto de contexto y lo volvieron un pretexto. Entonces Pedro aquí nos está aclarando básicamente lo que quiere decir y lo que debemos de seguir. Por eso dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y a pesar de que Pedro nos está comentando esto, muchos de nosotros, hemos recibido eso miles de años después. Y hemos visto su majestad. Este es su siervo, su amigo y servidor, Iván Giraldo, que muchos conocieron en mi vida anterior. No es que no es que venga de otro planeta. Hermano, yo era un pecador de pecadores, redimido por la sangre de mi Señor Jesucristo. Y me siento privilegiado, ¿por qué? Porque estando yo en el hospital allá en Madrid, después de que el médico me ha dicho, en 33 días te vas a morir, el Señor mismo me mostró su poder, como lo está diciendo Pedro aquí, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, hermano. Tuve una revelación
muchos no lo han creído, lamentablemente, incluyendo amados pastores, no lo han creído, pero yo no miento, no tengo por qué mentirles a ustedes, a ninguno de vosotros. Los amo con todo mi corazón. Tuve una revelación con el Señor y yo vi su majestad, y no solamente eso, vi su poder, sentí su poder. ¿Por qué? Porque después de que me han dicho que en 33 días me moría, con 2 cánceres, los más caros del mercado, como yo suelo decirlo, me iba a morir. Solamente un milagro me podía salvar de mucha gente que vi casi con los mismos cánceres y con otros cánceres que era menos agresivo, y los vi que lamentablemente partieron, estando cerca de ahí de mi cama. Entonces, de la misma manera, como lo dice Pedro, yo también se los digo en este momento, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, sino con la bendita palabra del Señor. Como lo dice mi Señor Jesucristo, Jesús les dijo, yo soy el camino, lo demás es pura mentira, hermano, no crean. Todos esos desechos, esas cosas que nos llevan por allá, por donde no es, mi Señor es el único camino. Si usted está perdido, si tú no hallas la dirección, busca a mi Señor Jesucristo. Él es el camino. Él dijo, yo soy la verdad, lo demás es mentira, lo demás son puras fábulas, como lo dice Pedro. Yo soy la vida. Si andas enfermo, hermano, y quieres salud, busca a mi Señor Jesucristo. Dijo, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Pedro nos habla claramente, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos, pues cuando él recibió de Dios, mi Señor Jesucristo, cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria, una vez que decía Dios hablando cuando lo estaban bautizando mi Señor Jesucristo, y vamos a ser claros en esto con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En ningún momento se escuchó una voz como esta dogma que hablan de que hay que pedirle a María. Ahí estamos bien errados. Entonces, es un dogma que se lo inventó esta religión, ¿ya? Para pervertir la palabra del Señor. Dice mi Señor, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con mi Señor Jesucristo en el Monte Santo. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, esta Biblia, hermano. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice Pedro. Pero entonces Pedro dice en el 20, lo que estamos hablando anteriormente, dice, pero entendiendo primero esto, dice ahí en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, dice Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no es cuestión de que se lo inventaron los hombres, no, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hay que entender primero esto, man. Vaya a esta gente que le dice, ay, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Sí, hermano, es normal, no le iba a escribir un burro, no le iba a escribir Chita, ni King Kong. Dice la palabra del Señor, Pedro hablando. Si tú verdaderamente te han hablado de Pedro, dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí es donde vamos a encontrar algo muy importante que el Espíritu Santo nos va a hablar el día de hoy. Nos hemos encontrado, hermano, con 2 preguntas. Dios los bendiga, Francisco, Silvia. Nos hemos encontrado con 2 preguntas.
Y esto va para todos los creyentes, para todos los que leemos la palabra del Señor o escuchamos la palabra del Señor de vez en cuando, que debemos de hacerlo todos los días. Una de las preguntas que nos hacen constantemente es que si el Espíritu Santo se va a ir en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender eso. Entonces el Espíritu Santo nos va a hablar. Muchos predicadores, hermano, y pastores, teólogos creen erróneamente que el Espíritu Santo efectivamente se irá en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle, hermano, que tal postura, hermano, es equivocada y lo vamos a ver por qué. Primero que todo, hermano, deseo recordarles algo muy, pero muy importante. El Espíritu Santo es Dios. Y por tanto, Dios es omnipresente. Tenemos que entender esto. Es decir, está en todo lugar. Dios está en todo lugar. El Espíritu Santo está en todo lugar. Y si así es, ¿cómo puede irse y a dónde, hermano? Para que nos demos cuenta de esa pseudodoctrina, de esos dogmas que han inventado y han tergiversado con eso la bendita palabra del Señor. Y déjeme decirle, hermano, yo no he estudiado teología con mi esposa, gracias a Dios, pero solo como dice Pablo, lo tenemos por basura, porque el Señor, el Espíritu Santo, Él es el que nos enseña todas estas cosas. Y por eso, mire lo que escribió el rey David en la bendita palabra del Señor. Si usted me acompaña al Salmo 139, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo está en todos lados. Por eso el Espíritu Santo no se va a ir en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 139, versículos 7 y 9, dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? Escuche eso. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el infierno hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Él está en todos lados. Dice: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me agarrará tu diestra. Eso es hermoso conocer, hermano, algo muy importante. También debemos, hermanos, recordar que después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que el Espíritu Santo le ha puesto a este su siervo, llevar este mensaje de salvación, cosa que muchos pastores, y hablo así, muchos, no todos, gracias a Dios, no están llevando este mensaje. No están llevando el mensaje de que pronto va a sonar una trompeta y no me quiero adelantar. Pero debemos recordar que después del arrebatamiento de la iglesia, hermano, millones de personas alcanzarán la salvación después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Millones de personas alcanzarán la salvación, pero a un precio demasiado elevado. A un precio demasiado elevado. Por eso, hermano, si tú te quieres ir ahora en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es un evento que para el mundo, como lo estaba hablando, es del Espíritu Santo, y esto no es del mundo, porque el mundo no puede ver esto hay que verlo espiritualmente. Esto hay que verlo espiritualmente. Hermanos, los que se queden van a, de pronto, porque la palabra de Dios no lo dice, dice que se van a salvar muchos judíos, pero no dice que se van a salvar inconversos. En ninguna línea de la palabra del Señor lo dice. Pero sí, muchos se van a salvar. Pero a un precio bastante elevado, hermano. Las torturas, los despojos de bienes, que eso es lo que más le va a doler a la gente y lo que le está doliendo a la gente. Actualmente lo que sucedió en Venezuela, lo que sucedió en muchas partes del mundo, ya están sucediendo en España. Hermano, están despojando, están expropiando a mucha gente de apartamentos que encuentran con ese sign que dice se alquila o se vende. Donde vean un apartamento así allá en España, y eso ya va para toda Europa, y eso está en la Agenda 2030, la cual este señor de Roma puso allá en las Naciones Unidas. Entonces, hermano, los despojos de bienes, las persecuciones, la muerte por degollamiento, escuche, muerte por degollamiento serán el pan de cada día para los creyentes que quieran salvarse
en ese tiempo después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo se van a salvar si el Espíritu Santo se fuere en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Si precisamente el Espíritu Santo es quien convence de pecado y de maldad al mundo. Es el Espíritu Santo, no la versatilidad de los predicadores o los pastores o de nosotros que estamos llevando la palabra del Señor. Yo no te voy a convencer. El que te convence es el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Acompáñenme al Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 11, donde dice claramente y nos da a entender que el Espíritu Santo es el que hace esta labor. Por eso no se va. El Espíritu Santo es Dios y Él está en todos lados. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11, dice: pero yo, dice mi Señor Jesucristo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero dice mi Señor Jesucristo, mas si me fuere, os lo enviaré. Y Él dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Escuchen este versículo 19, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Si usted no cree en mi Señor Jesucristo, hermano, usted ya está pecando. Y ese pecado te va a llevar al infierno y posteriormente al lago de fuego. Pero dice mi Señor Jesucristo, dice, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? Por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El enemigo, el diablo, Satanás, llámelo como quiera, él ya ha sido juzgado. Dentro de muy poco, cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, Él se dejará ver, el Hijo de Él se dejará ver y va a gobernar el mundo 7 años, que es el anticristo. El anticristo. Ya Él dice aquí que el príncipe de este mundo es Satanás, ya ha sido juzgado, pero dentro de muy poco va a recibir la condena. Él ya está juzgado. Él ya sabe que va a ir al lago de fuego. Pero primero va a estar 1000 años en las prisiones. Mientras mi Señor Jesucristo reine 1000 años aquí en la tierra, 1000 años, Él va a estar preso 1000 años. Y luego va a ser lanzado al lago de fuego. Y Él lo sabe. Él lo sabe. Y Él por eso en este momento está mostrándole todas las cosas buenas, el camino al infierno es bonito para el mundo. Yo estuve ahí en el mundo. El camino al infierno, hermano, usted va a encontrar droga, va a encontrar licor, va a encontrar sexo, va a encontrar pornografía, va a encontrar de todo y para el mundo eso es la felicidad. El camino del mundo trae eso, dinero, trae de todo, hermanos. Y el diablo te va a mostrar lo más bonito del pecado, pero no te va a mostrar las consecuencias del pecado. Entonces aquí hay algo muy importante que estamos diciendo, hermano, que incluso los que se quieran salvar después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, van a ser degollados. Degollados, hermano, usted está loco, dirá cualquiera. Pero si me acompaña, hermano, si usted me acompaña al Apocalipsis, vamos a ver si encontramos esto, Apocalipsis capítulo 20, donde dice claramente, en el capítulo 20, vamos a mirar capítulo por capítulo. Recuerden que el Apocalipsis tiene 22 capítulos. Y en eso el Espíritu Santo se va a enfocar en hablarnos el día de hoy. Dice el Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Dice, Juan, vi tronos, dice Juan, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, recuerde, vi las almas, no los cuerpos, dice Juan. Vi las almas de los decapitados, Recuerde que en esa tribulación y gran tribulación, hermano, si usted quiere recibir salvación, hasta la decapitación va a tener que aguantarse.
porque mire lo que vio Juan. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de mi Señor Jesucristo y de la palabra de Dios. Escuche esto, hermano. Ya lo estuvimos hablando en el estudio pasado, que lamentablemente nos lo borraron de la plataforma de YouTube. El Espíritu Santo tocó fibras muy sensibles. Lo estábamos diciendo incluso en ese estudio. De que en Jerusalén, allá en Israel, ya no se puede hablar de mi Señor Jesucristo. Usted puede hablar de Mahoma, de Buda, usted puede hablar de la Virgen María, usted puede hablar del que sea allá, pero menos de mi Señor Jesucristo. Y eso es ahora que todavía la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está aquí. Y muchos cristianos están dormidos no llevando la bendita palabra del Señor. Pero mire lo que vio Juan, hermanos. Entienda esto. Mire lo que vio Juan. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, la bestia del anticristo, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y dice Juan, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo no me lo estoy inventando. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero dice Juan, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Eso es lo que nos espera a nosotros si seguimos el camino. Ese camino que el Señor ha trazado para nosotros, hermano. Y por eso, hermano, es lo que nos habla la palabra del Señor. El Espíritu Santo no se va a ir. Ahora, también tenemos que tener presente eso. En el tiempo de angustia que se avecina sobre toda la tierra y sobre todos los habitantes de la tierra, 2 profetas serán enviados por el Señor para apoyar a los 144,000 judíos. Se va a ir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero van a quedar 144,000 judíos, 12,000 por cada tribu. Pero sumado a ellos van a sumarse más 2 profetas, 2 testigos, ya que van a apoyar la predicación de estos judíos, quienes impactarán al mundo. Estos 2 testigos van a impactar al mundo con su poder, demostrando predicar la verdad. Mire que el Señor nunca nos ha dejado solos, a pesar de que la iglesia, los que estamos llevando la bendita palabra del Señor en espíritu y en verdad, nosotros vamos a ser llevados de aquí, pero el Señor nunca va a dejar a la tierra sin palabra. Por eso tenemos que mirar eso, hermanos. Y lo que van a hacer estos 2 hombres junto con los 144,000 judíos, impactarán al mundo con su poder, demostrando predicar la verdad, logrando que millones de personas se arrepientan y se acerquen a Dios al precio que sea. Al precio que sea. Hoy en día, hermano, tú te puedes acercar fácilmente a mi Señor Jesucristo, recibirlo en tu corazón, para que en ese bendito, glorioso día del arrebatamiento de la iglesia te puedas ir tranquilamente con Él al cielo. Nos podamos ir tranquilamente con Él y ir al cielo, hermano. Estos 2 testigos, que se supone lo que dice la palabra del Señor, no lo dice claramente, pero son misterios que el Señor nos revela a nosotros a través de la bendita palabra del Señor. Nos revela que posiblemente va a ser Moisés y el profeta Elías. Ya, eso lo estamos mirando en varios estudios, lo hemos visto, pero ese no es el estudio el día de hoy. El Espíritu Santo quiere que tú sepas todo esto. Dice también, será tan impresionante, hermano, el ministerio de estos 2 hombres, de estos 2 testigos, que incluso lo que hicieron Pablo o Pedro, sin desmerecerlo, obviamente, porque la obra y la gloria son solamente para Dios, quedará en corto relacionado a ellos, sin desmerecer el trabajo de Pedro y Pablo. Por tanto, hermano, yo me pregunto, hermano, ¿con qué poder
¿Con qué poder van a realizar esos tremendos milagros si supuestamente el Espíritu Santo se va a ir en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo no se puede ir, hermano. El Espíritu Santo está en todos lados. El Señor prometió, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, estaría con los creyentes hasta el fin del mundo. Y como lo estuvimos hablando, que el Espíritu Santo iba a estar para siempre, no por un ratico, hermanos. Ahora, una de las cosas importantes, hermano, si la iglesia fuera a pasar, como esta también es otra cosa que creen que no, la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, va a pasar por la tribulación y gran tribulación. Si la iglesia fuera a pasar por la tribulación, si de hecho fuésemos a pasar por un tiempo tan horrendo como lo dice el Apocalipsis, como lo dice el libro de Juan y los evangelios de Mateo, Lucas, si nosotros fuéramos a pasar por ese horrendo tiempo de tantas pruebas, tantos castigos, hermano, como lo anuncia el Apocalipsis, hermano, y otros textos de la Escritura, ¿no cree usted, hermano, que Dios habría dejado algunas instrucciones en el Nuevo Testamento dirigida a la iglesia sobre cómo prepararnos para soportar ese periodo? Si verdaderamente nos fuéramos a quedar en la tribulación o gran tribulación. Usted que es creyente, hermano, usted que estudia la palabra del Señor, entienda eso. Lo cierto es que, hermano, ni siquiera nos dio un manual de bolsillo. Dios ni siquiera nos dio un manual de bolsillo pequeñito para sobrevivir en ese tiempo de 7 años de tribulación y gran tribulación. Y hermano, yo como teísta, y lo digo claramente como teísta, me he leído la palabra del Señor cantidad de veces, de pasta a pasta. Y déjeme decirle, hermano, no existe ni una línea, ni una sola instrucción para la iglesia hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, no pasará por la tribulación. Dios nos dio 21 libros en el Nuevo Testamento para enseñarnos cómo vivir en santidad, para prepararnos para vivir en santidad para su gloriosa venida, hermanos. Porque Él prometió que vendría por nosotros, ¿ya? Pero en ningún texto de la palabra del Señor, ningún texto fue escrito para enseñarnos a cómo sobrevivir a través del juicio, ni cómo construir búnker, ni todas esas historias, hermano. Eso es lo que nosotros debemos entender. Debemos entender y prepararnos. Bienvenida, Marta, Dios te bendiga. Si realmente, hermano, como algunos enseñan erróneamente, obviamente, como algunos enseñan erróneamente, de que el Espíritu Santo se va a ir y que vamos a pasar por la tribulación y gran tribulación, ¿qué sentido, hermano, tendría, hermano? ¿Qué sentido tendría, hermano, que nosotros velemos? ¿Qué sentido tendría que nosotros mantengamos orando todos los días? ¿Qué sentido tendría que prediquemos la palabra del Señor y que anunciemos salvación constantemente como lo hacemos? Para muchos de ustedes, hermano, nosotros, no solamente yo, hombres y mujeres que estamos llenos del Espíritu Santo, llevando la palabra del Señor, nosotros somos aburridos, retrógradas. Entonces, hermano, si el Espíritu Santo y si nosotros vamos a pasar por esa tribulación, hermano, ¿para qué sirve anunciar salvación, hermano? Si más bien nos esperaría tormento y tribulación. ¿Para qué predicamos santidad? ¿Para qué le predicamos santidad a ustedes? Cuando más bien deberíamos dedicarnos a dictar clases de sobrevivencia, de almacenamiento de alimentos, que eso es lo que hacen las otras religiones. Muchas religiones no predican santidad, nunca atacan el pecado, pero sí les están diciendo, y usted debe saber claramente, hermano, que eso está sucediendo, yo no me lo estoy inventando. Están enseñando a muchos que mantengan alimentos, agua, papel higiénico y todas esas historias. No. Nosotros como creyentes cristianos, de verdad, nosotros estamos llevando la palabra de salvación. Y por eso, hermano, gloria a Dios, al bendito, y bendito sea nuestro Padre Celestial, hermano, porque Él
nos ama como nadie nos podría amar en este mundo, hermanos. Dios nos llama a vivir en santidad para que como recompensa podamos ser dignos, hermanos, de escapar del juicio que vendrá sobre la tierra entera, hermanos. Entendamos eso, hermano. Nuestra esperanza no está puesta en sobrevivir a través de la tribulación y gran tribulación, sino en experimentar libertad, hermano, antes de que la ira divina sea esparcida sobre la tierra. Eso fue muy hermoso el estudio pasado. Lamentablemente la plataforma de YouTube no la borraron. Pero yo los invito a que sigamos escuchando esta bendita palabra a través del Facebook, y más adelante lo vamos a hacer por Telegram, porque ahí no censuran ninguna palabra. Porque vamos a seguir llevando la palabra del Señor hasta que mi Señor Jesucristo suene esa trompeta. ¿Ya? Y esa es la forma de que el Señor nos quiere sacar de aquí. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Si me acompaña el Evangelio de San Lucas, hermano, capítulo 21, nos vamos a dar cuenta en el versículo 34 al 36, mi Señor Jesucristo hablando, dice, donde Él nos dice claramente que miremos por nosotros mismos. No dejemos que nos lleven, que nos guíen por allá con fábulas, con dogmas, con pseudodoctrinas y mentira, que eso es lo que nos habla. Incluso la palabra del Señor nos habla de eso. Y si tú me acompañas, hermano, aquí tenemos este hermoso libro que es hermoso y grato leerlo delante de vosotros, donde la palabra del Señor nos dice en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, donde dice la palabra del Señor, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en ello, hermano. Si usted no lo quiere ver es porque verdaderamente es un ciego, hermanos. Pero dice la palabra del Señor, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, dice la palabra del Señor, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Lo estamos viendo constantemente. Que tendrán apariencia de piedad. Tú no los ves allá en el púlpito. Oh, tienen esa apariencia de piedad. Y dice la palabra del Señor, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice la palabra del Señor, a estos evita. A estos evita. Porque la misma palabra, hermano, el Señor nos quiere sacar de este mundo. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 21, versículos 34 y 36. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Que tu vida no se afane por nada, hermanos. Primeramente, dice la palabra del Señor, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú anheles se te dará por añadidura, hermanos. Pero primeramente buscar el reino de Dios. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque va a venir, hermanos, porque